Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 19 de marzo. Iniciamos a nivel nacional. Donald Trump dice que Canadá está destinada a ser el Estado 51. En una entrevista transmitida hoy por la cadena Fox, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Canadá está destinada a ser el Estado 51 y dijo que este era el país más desagradable con el cual negociar. La periodista Laura Ingraham le preguntó al presidente Trump por qué él era más fuerte con Canadá que con otros países tradicionalmente rivales de los Estados Unidos, y fue en ese contexto que el presidente dio esta respuesta. Pero usted es más fuerte con Canadá que con nuestros mayores adversarios. Solo porque están destinados a ser nuestro Estado 51. Uno de los países más desagradables para tratar es Canadá. Eso fue con Trudeau. Yo lo llamo gobernador Trudeau. Su gente fue repugnante, nunca dijeron la verdad. Ellos decían que no nos cobraban, pero sí lo hacen. Tremendamente. ¿Sabías que Canadá tiene un arancel del 250% en los lácteos? Nadie sabe eso. Nos cobran cifras que son descabelladas. Tenemos un gran déficit con Canadá. 60,000 millones. Mucho más, mucho más. Durante estos 2 meses de incertidumbre y guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, no ha quedado exactamente claro qué es lo que quiere conseguir el presidente Donald Trump. Por eso la periodista le preguntó cuál es el resultado final que él busca con Canadá. Esto fue lo que respondió. My end game is I don't want to have a big deficit. Mi resultado final es que no quiero tener un gran déficit. Yo no quiero ver a los Estados Unidos de América. Y tú dijiste 60 y yo dije 200. Pero no importa, yo no quiero pagar 60 o 200 mil millones de dólares a un país que, si fueran un Estado, sería grandioso. La gente pagaría la mitad de los impuestos que pagan ahora mismo. Canadá gasta muy poco en defensa porque creen que los vamos a proteger. Nosotros los protegemos y en la OTAN pagan menos que todos los demás. Y entrando en la política canadiense, Trump dijo que él prefiere tratar con un liberal que con Pierre Poilievre. En la entrevista que Trump concedió a la cadena Fox, la periodista Laura Ingraham le señala que toda esta guerra comercial está provocando que los liberales estén en una buena posición para ganar las elecciones aquí en Canadá, a lo que el presidente respondió que a él no le importa y que prefiere lidiar con un liberal que con el líder conservador Pierre Poilievre. Escuchemos. El conservador que se está candidateando estúpidamente no es mi amigo. No sé por qué solo dice cosas negativas y cuando dice cosas negativas no puede importarme menos. Realmente es más fácil tratar con un liberal y tal vez van a ganar, pero no me importa en lo absoluto. De inmediato, el líder conservador Pierre Poilievre reaccionó en sus redes sociales diciendo que con estas palabras Trump está declarando su apoyo a Mark Carney, y más tarde en rueda de prensa aseguró que Trump está haciendo esto porque prefiere a un primer ministro, dijo él, más débil. El presidente dijo que tener un primer ministro liberal es más fácil para él, justo cuando nos amenaza una vez más con convertirnos en el Estado 51. ¿Y saben qué? En ese punto es verdad. Yo soy un líder más fuerte, soy un tipo con el cual más sería difícil tratar, porque tengo convicciones firmes y porque siempre pondré a Canadá primero. Mark Carney se echará atrás y sus políticas liberales mantendrán a Canadá débil, justo como Trump
quiere, dándoles a los liberales un cuarto mandato solo para debilitar a nuestro país y fortalecer a Donald Trump. Y amigos, buenas noticias. El precio de la gasolina bajará considerablemente a partir de abril, o al menos eso dice un análisis de Desjardins Economics publicado en el día de hoy, una semana después de que el primer ministro Mark Carney ordenó la eliminación del impuesto al carbono a los consumidores a partir del 1 de abril. Este informe indica que los conductores verán el alivio en las gasolineras de inmediato. El informe sugiere que esta medida reducirá la inflación general durante el próximo año como resultado de la decisión de Ottawa de eliminar el impuesto al consumo sobre la contaminación por carbono. Esto podría dar al Banco de Canadá un margen de maniobra para bajar las tasas de interés y apoyar la economía canadiense durante esta guerra comercial con Estados Unidos, y gran parte se debe a los precios de la gasolina. Randall Bartlett, quien es economista jefe adjunto de Desjardins, afirmó que este cambio significa que los conductores de las provincias que utilizan el impuesto federal al carbono pues van a notar una reducción de casi 18 centavos en el precio del litro de gasolina, o aproximadamente $9 menos para llenar un tanque de 50 litros. Si el aumento planificado del precio del carbono se hubiera implementado, el precio de la gasolina habría subido otros 3 centavos en lugar de bajar. Y es que este impuesto federal del carbono al consumidor está vigente en todas las provincias y territorios, excepto en Columbia Británica, Quebec y los territorios del noroeste, que contaban con sistemas que eran equivalentes. Desjardins está pronosticando que los canadienses verán una desaceleración más gradual de la inflación también en los supermercados, a medida que la reducción de los costos de transporte ligada al final de este impuesto al carbono para el consumidor pues se refleje en el costo de los alimentos. Pero esta disminución se va a sentir un poco más tarde, puede tardar más que llegue esa disminución de los precios a los alimentos. Desjardins también había proyectado que con la fijación de precios del carbono al consumidor, la inflación iba a superar el 3% para finales del 2025. Ahora prevé una inflación de alrededor del 2.5% para finales de año. Y con informaciones de la provincia de Ontario, hoy se ha juramentado para un tercer mandato el premier Doug Ford y su gabinete. Doug Ford se juramentó en el día de hoy para un tercer mandato como premier de Ontario en una ceremonia que fue encabezada por la vicegobernadora Edith Dumont. Este es el momento en que Doug Ford jura para empezar este tercer periodo al frente de la provincia de Ontario. Veamos. I, Doug Ford, swear that I will duly and faithfully. Yo, Doug Ford, juro solemne y sinceramente que fielmente y con lo mejor de mis habilidades y conocimientos ejecutaré los poderes y confianzas depositados en mí como Premier y Presidente del Consejo del Ministerio Intergubernamental de la provincia de Ontario, y que Dios me ayude. El gabinete de Ford quedó prácticamente idéntico. Sylvia Jones repite como viceprimera ministra y ministra de Salud, Peter Bethlenfalvy como ministro de Finanzas, Stephen Lecce como ministro de Energía, Pradmit Sarkaria como ministro de Transporte. Entre los pocos cambios que se encuentran en este gabinete está la designación de Paul Calandra como ministro de Educación. Calandra se desempeñaba antes como ministro de Vivienda y Asuntos Municipales, cargo que ahora va a ocupar Rob Flagg. Jill Dunlop, quien era la ministra de Educación, ahora pasa a ministra de Preparación y Respuesta de Emergencias. El nuevo gabinete de Ford no va a incluir una cartera especial para abordar las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. Este gabinete no crece ni se reduce, sino que se mantiene igual como estaba en 37 miembros. Ford obtuvo una tercera mayoría en las elecciones anticipadas de invierno convocadas a raíz de la amenaza arancelaria. Ha participado activamente en la gestión de esta amenaza, realizando numerosas apariciones en cadenas de televisión de los Estados Unidos y viajando a Washington también varias veces. La última vez fue la semana pasada como parte de una delegación canadiense que se reunió con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. El gabinete de Ford fue juramentado en el Museo Real de Ontario después de estas criticadas elecciones, sobre todo por la oposición, que siempre dijo que eran totalmente innecesarias porque el premier Ford ya tenía un mandato amplio del pueblo de Ontario, pero ahora se juramenta para un tercer periodo.
Y hablando de premiers, el primer ministro Mark Carney se va a reunir con los premiers de Canadá este viernes. El primer ministro Mark Carney se reunirá con los premiers de Canadá el viernes, según confirmaron hoy tanto la oficina del primer ministro como la oficina del premier Doug Ford, quien preside el Consejo de Premiers de Canadá. Andrew Chapot, secretaria de prensa principal de Carney, afirmó que el primer ministro ha sido claro en que las principales prioridades de su gobierno incluyen defender a los canadienses frente a las medidas comerciales injustificadas de los Estados Unidos, apoyar a los trabajadores y fortalecer la economía. Y dijo, durante su campaña electoral se comprometió a colaborar con los premiers para lograrlo y a convocar una reunión de premiers lo antes posible, que ya está programada para el próximo viernes. Esta reunión brindará a todos los premiers y al primer ministro Carney la oportunidad de discutir el trabajo futuro, incluyendo cómo trabajarán en colaboración para crear una sola economía canadiense en lugar de 13, y esta será la primera reunión del recién juramentado primer ministro Mark Carney con los premiers del país. Y señores, la población canadiense ha alcanzado los 41.5 millones de habitantes. Estadísticas de Canadá afirma que la población aumentó a 41.528.680 personas al 1 de enero, a medida que el ritmo de crecimiento continuó desacelerándose tras alcanzar su punto máximo en el tercer trimestre del 2023. El número total de personas aumentó en 63.382 en comparación con el 1 de octubre del 2024, lo que representa una tasa de crecimiento trimestral del 0,2%. La agencia está afirmando que esta fue la tasa de crecimiento más lenta desde el cuarto trimestre del 2020, cuando se implementaron las restricciones fronterizas relacionadas con la pandemia. Afirma que este resultado se produjo cuando el número de residentes no permanentes registró su primera disminución trimestral desde el cuarto trimestre del 2021. Estadísticas de Canadá afirma que había 28.341 residentes no permanentes menos en este país el 1 de enero que el 1 de octubre del 2024. La población canadiense aumentó en 744.324 personas, lo que representa un 1,8% en el 2024, y esta disminución o ralentización en el crecimiento de la población es el resultado de las medidas de restricción de migración que se han establecido en los últimos meses. Ahora hacemos una brevísima pausa. Al volver nos vamos al plano internacional. Trump habló con Zelensky, tenemos los detalles, así como también la revelación de nuevos documentos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy. Regresamos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las noticias del mundo en el día de hoy. Trump dice que sostuvo una excelente conversación con Zelensky después del presidente Donald Trump hablar por cerca de 2 horas ayer con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pues hoy fue el turno para el presidente de Ucrania y según Trump fue una conversación excelente. Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Zelensky de Ucrania. Duró aproximadamente 1 hora. Gran parte de la conversación se basó en la llamada de ayer con el presidente Putin para armonizar las peticiones y necesidades de Rusia y Ucrania. Vamos por buen camino y pediré al secretario de Estado, Marco Rubio, y al asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, que describan con precisión los puntos tratados. Dicha declaración se publicará en breve. Así lo expresó Donald Trump en un breve mensaje publicado en su red social.
Más temprano, Zelensky había sostenido una rueda de prensa en Helsinki donde dijo que Estados Unidos debía ser el supervisor del cumplimiento del acuerdo de alto al fuego parcial que aceptó Putin en el día de ayer para no atacar infraestructuras energéticas y rechazó la condición de Rusia de que se suspenda la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania. Esta tarde, la Casa Blanca confirmó la conversación entre ambos líderes. Escuchemos a la vocera. El presidente Trump habló también esta mañana con el presidente Zelensky para estar alineados en términos de las necesidades y requerimientos tanto de Rusia como de Ucrania. El presidente Trump ha dicho repetidas veces que todo lo que se ha gastado en esta guerra sería mejor invertirlo en las necesidades de su gente. Y siguiendo en la Casa Blanca, Trump desclasifica documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy. El gobierno de Donald Trump desclasificó los últimos archivos del gobierno de Estados Unidos sobre el asesinato de John F. Kennedy en el 1963, en lo que se cree es la divulgación final de estos documentos y desde hoy ya están disponibles en una plataforma digital del gobierno. Vamos a escuchar cómo lo informó la vocera de la Casa Blanca. El presidente Trump había prometido máxima transparencia y un compromiso para reconstruir la confianza del pueblo americano en la inteligencia del país. Parte de esa promesa era la liberación del total de los documentos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, y eso ocurrió ayer. Esta histórica liberación de aproximadamente 80,000 páginas de récords clasificados ahora ya han sido publicados. Estos documentos están disponibles online en la página web archivos.gov o en persona para los estadounidenses en el Archivo Nacional en College Park, Maryland. Todavía no se sabe si estos documentos revelan datos inéditos, nuevos, significativos. Ahora los interesados tendrán que pasar días o semanas revisando las 80,000 páginas que han sido liberadas para determinar si hay algo significativo o que no se supiera antes. Hasta que sean examinados en profundidad, pues no se sabrá con certeza. Por primera vez, miles de documentos gubernamentales inéditos están disponibles sobre la muerte violenta y prematura del expresidente John F. Kennedy en la Plaza Dilley de Dallas. La publicación también incluye información sobre los asesinatos del senador Robert F. Kennedy y del líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr. Y por otro lado, una información esperada, la Reserva Federal ha decidido mantener las tasas y pronostica más inflación en Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió dejar sus tasas de interés sin cambios este miércoles y advirtió de una mayor incertidumbre, degradando sus pronósticos de crecimiento para el país y más inflación. Ante la apremiante preocupación por el impacto de los aranceles en la economía en desaceleración, el Comité Federal del Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas, mantuvo su tasa de interés clave en un rango entre el 4,25% y el 4,5%, nivel en el que se han mantenido desde el mes de diciembre. En su declaración posterior a la reunión, señalaron que un alto nivel de ambigüedad está pesando en el clima actual. Dice el informe, la incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha aumentado. El comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato. La Reserva Federal tiene el doble objetivo de mantener el pleno empleo y los precios bajos. El comité rebajó su perspectiva colectiva de crecimiento económico y elevó su proyección de inflación. Los funcionarios ahora prevén una aceleración de la economía a un ritmo de tan solo un 1,7% este año, 0,4% menos que la última proyección de diciembre. En cuanto a la inflación, se espera que los precios subyacentes crezcan a un ritmo anual del 2,8%, 0,3 puntos porcentuales más que la estimación anterior. Los mercados ya habían descontado prácticamente cualquier probabilidad de un cambio en la política monetaria. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país.
Mañana en Toronto tendremos lluvias, temperaturas entre 13 y 5 grados. En Ottawa también lluvias con temperaturas entre 17 y menos 7. En Montreal también lluvias, estará lluvias de primavera por todo el país. Máxima 14, mínima 0. En Vancouver también estará lloviendo con temperaturas entre 9 y 7, mientras que el sol saldrá en Calgary con temperaturas entre 9 y menos 4 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal, entren, denle a la campanita para que reciban las notificaciones todos los días de este noticiario. Y como siempre, recuerde, comunidad latina, que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.